Muy buenas tardes, mi nombre es María Camila García, actualmente curso el tercer cuatrimestre de la licenciatura en Educación Infantil y hoy vamos a hablar de un tema que ha sido muy cuestionado a través de la historia y es sobre el desarrollo en sus diferentes etapas históricas. Bueno, a continuación yo les hablaré de varios aspectos fundamentales, como que el desarrollo ha sido un concepto de comparación, de oposición entre países, entre naciones, trayendo ventajas para algunos países, pero desventajas lastimosamente para otros. Y cómo se ha ido visto la palabra desarrollo a lo largo del tiempo. El desarrollo también se ha basado en países en grandes potencias y países subdesarrollados. Además de eso, también se ha catalogado como una división entre países tradicionales y países modernos. Bueno, también va de norte a sur, se trata de todo lo del primer mundo, el tercer mundo y cómo esto ha sido catalogado pues a través del tiempo. Se conoce que hay grandes potencias mundiales que no solamente gobiernan política, sino también económicamente. Una de las maneras de esto es la división internacional del trabajo, es la exportación de materias primas. No sé si pueden ver acá cómo se evidencia que en Colombia una de las materias primas es el café, el oro y sus cosechas. Entonces eso es trasladado a otros países y acá se puede ver un mundo lleno de aviones, de camiones transportadores de estas materias primas, donde aunque el país es muy rico en recursos naturales, eso lo gobiernan otras potencias. Por ejemplo, en Colombia, el café más rico del mundo es consumido en otros países y acá en Colombia es consumido pues como en baja calidad y los cafés más ricos tienen un costo muy elevado. ¿Por qué? Porque las grandes cosechas de algunos alimentos se utilizan es para transportar. Bueno, también el documento hablaba de la proliferación, el capitalismo monopolista y el auge del imperialismo. Es el saqueo de los recursos naturales de sus países, obteniendo a cambio un respaldo político y un respaldo económico, como decía anteriormente. También personas migrantes que les ha tocado irse para otros países porque lastimosamente su propio país no pueden progresar académica, económica y socialmente. ¿Por qué? Por las bajas oportunidades, porque lastimosamente los recursos, en vez de generar un empleo o una estabilidad acá, se ha visto que las migraciones han aumentado en los últimos años. Esto se ha venido mucho en las potencias como Europa y Estados Unidos, y también China. Muchas personas migran allá porque hay más oportunidades de empleo y la economía y la política se mueven más. Entonces eso es como una jerarquía y la cultura latinoamericana terminó creyendo que otros países pueden hacer cosas mejores que aún ellos mismos. Acá vamos a hablar un poquito sobre el desarrollo como creencia. Entonces, el desarrollo como creencia se muestra como un desarrollo natural. Todas las personas creen que tienen un desarrollo, ¿por qué? Porque acá se puede evidenciar en esta imagen que nace, crece, envejece. Entonces he visto como que el desarrollo es algo natural y no se ha ido a veces a la profundidad de este término y de este concepto en la economía y en la evolución de los países y del mundo entero. Entonces se cree que somos simplemente seres vivos destinados a crecer. Entonces eso es como una creencia que se ha tenido. Asimismo, se nos dice que el desarrollo es un proceso caracterizado por la continua homogeneidad. ¿Qué pasa con esto? Que hay países que se orientan hacia el desarrollo, que hay países que se orientan para hacer potencias, que hay países que aprovechan estos recursos de otros lugares a cambio de un poder. Listo. Acá se ven potencias como Alemania, como China, como Europa, como Estados Unidos y demás potencias. Listo. Consagración y política del desarrollo. El subdesarrollo se explica como que se le otorga el término a países que, aunque tienen muchos recursos, son utilizados en otros países. Y el desarrollo como meta, una meta de esfuerzo propio, una superación de su desarrollo, una acaparación de todos los países del mundo. Listo. Bueno, también vamos a hablar del desarrollo como la realidad social del mundo, y la realidad social principalmente de países como Latinoamérica y África, ¿cierto? En el 2013 el Banco Mundial ilustró con algunos indicadores sobre el desarrollo
que existen entre países ricos y países pobres. Los países ricos gastan en la actualidad más de $2.700 anuales por personal salud, contra $262 en América Latina, mucho más del triple, y $29 en países africanos. Aquí se ve la desigualdad. En los países ricos los niños se mueren antes de llegar a los 5 años. Son 7 por cada 1000. En los países pobres la cifra asciende a 121.000 por cada 1000. La mortalidad de las madres durante el parto es de 14 por cada 100 países ricos, contra 1000 en un país pobre. Bueno, me pareció muy importante resaltar estas cifras, como que el 85% del gasto mundial en educación durante el 2002 se hizo en los países ricos. En educación primaria, los países ricos invirtieron más de $4.000 por estudiante, contra $400 en América Latina y $38 en el sur de Asia. Muy triste, ¿no? Mientras se constata una caída en el gasto público en salud y educación, el gasto militar crece. Se estima que el gasto militar es de 2,3% de ingreso global, es decir, más de $800.000 millones al año al Banco Mundial. Bueno, pasando pues, esto siempre ha sido una posición y una división económica, social, política en oportunidades. ¿Por qué? La teoría de la modernización, sociedad tradicional. Acá está el mundo subdesarrollado, pues con muy pocas probabilidades. Acá el campo, y acá el país desarrollado, edificios, empresas. Bueno, camino hacia la madurez, esta etapa del alto consumo masivo. Una de las razones del desarrollo en países es el consumo masivo de personas. Y bueno, y otra de los mitos sobre el desarrollo es la religión y la violencia. En las épocas de la conquista y de la colonia, los invasores acompañaron la espada de la cruz, el poder de multinaciones capitalistas. También se ha invertido mucho dinero en ciertos tipos de religiones, y se le ha creado a personas una creencia entre religión y todo lo demás para así poder sacar provecho de los indígenas y de toda su cultura. Bueno, la evidencia de la realidad basta en la creencia, pues muestran, pues como lo dije anteriormente. Entonces el desarrollo ha ido evolucionando su término, ha ido evolucionando su creencia. El desarrollo ha sido un tema global, un tema que ha ido cambiando, que lastimosamente es una desventaja para muchos países que con muchas riquezas podrían progresar, con un buen dominio, con un buen gobernante, con una buena política pública y social y con una buena inversión en la educación. Pero lastimosamente estos países de grandes potencias han invertido más en la educación, así que han podido destacar y asimismo tomar provecho de los recursos naturales de las otras personas, aún de los migrantes y de todos esos recursos que Colombia y Latinoamérica tiene. Y ahí nos hemos conformado con eso, nos hemos conformado con que otros países gobiernen lo propio, porque no nos sentimos con ese poder. Entonces esa fue mi investigación sobre el desarrollo. El documento fue supremamente interesante, me gustó, me encarreté, busqué imágenes, y algunas de las imágenes pues que no están aquí las pudieron evidenciar en el transcurso del video. Espero les haya quedado claro el concepto sobre desarrollo y subdesarrollo, y sobre cómo esto ha impactado la vida de los países y las naciones. Muchas gracias.